Buen día compañeros y profesores de hematología clínica. Hoy les presentaremos el caso clínico a cargo del grupo número 8, compuesto por Elizabeth Araneda, Francisca Espinosa, Yarna Breque y las expositoras, Caterina Tolosa y quien les habla, Eva Burgos. Leandro, joven de 29 años, consulta por malestar, cefalea y fiebre por más de una semana y media. Durante la toma de signos vitales se observa un estado febril con pulso y frecuencia respiratoria levemente aumentados, mientras que en el examen físico se observa linfadenopatía laterocervical, presencia de faringitis y al auscultar pulmones se escucha ruido áspero al respirar. Por esto, el médico solicita exámenes. En el hemograma se observa una anemia leve, leucocitosis y trombocitopenia. De acuerdo a las constantes hematológicas, específicamente BCM, se observa una leve microcitosis y según la HCM, una leve hipocromía. En las características morfológicas al frotis, los glóbulos rojos se observan normales, los linfocitos están reactivos en un 23%, con reborde hiperbasófilo, con cromatina laxa y esbozo de nucleolo. Las plaquetas están disminuidas y se observan macroplaquetas. En la fórmula diferencial se puede observar que hay una disminución en el número de eosinófilos faciliformes y segmentados. Por otro lado, hay un aumento de linfocitos y monocitos. Entonces nos encontramos frente a la neutropenia, linfocitosis y monocitosis. Por otra parte, la VHS y PCR se encuentran elevados. Según el examen serológico, dio reactivo para anti-IgM y anti-IgG para citomegalovirus y reactivo para anti-Epstein-Barr, IgG y anti-EBNA IgG. Entonces, según todo lo expuesto, ¿cuál es el diagnóstico? En base al análisis consideramos que es mononucleosis infecciosa, esto de acuerdo a diversos aspectos del caso. Para iniciar tenemos la clínica del paciente, donde se presenta una tríada característica, es decir, faringitis, fiebre y linfadenopatía laterocervical, siendo esta última la que genera el ruido áspero respiratorio. Y además cursa con otros síntomas como cefalea y malestar general. En las pruebas de laboratorio, partiendo por el hemograma, presenta disminución del hematocrito y hemoglobina, indicando un estado de anemia y aumento leucocitario, es decir, una leucocitosis. Y ambos estados asocian infección. Además, también presenta una trombocitopenia leve. En la fórmula diferencial observamos neutropenia leve, que principalmente se observa en la segunda semana de la enfermedad, linfocitosis, la cual puede ir en aumento y también se observa a partir de la segunda semana de la enfermedad, y monocitosis, la cual es un signo de infección severa. Dentro de las características morfológicas encontramos glóbulos rojos normales, linfocitos reactivos en un 23% y trombocitopenia leve. En cuanto a serología, presentó reactividad para anti-CMV IgG y IgM que refleja infección activa por citomegalovirus, y reactividad para anti-BB IgG y EBNA IgG, que es una infección pasada por el virus de Epstein-Barr. El diagnóstico de la infección se asocia a citomegalovirus debido a que presenta BB pasado y en estado reactivo por anti-EBNA, mientras que el citomegalovirus está cursando actualmente debido al IgM reactiva. Por lo tanto, cumple los requisitos para deberse a citomegalovirus pese a que la faringitis y adenopatías son frecuentes para BEV. Esto no significa que no se presenten por citomegalovirus y podría ser por reactivación de BEV. La etiología de la mononucleosis infecciosa suele deberse al virus de Epstein-Barr como principal agente involucrado, seguido por citomegalovirus, que es el que corresponde a este caso. Otras causas son de origen bacteriano, por tuberculosis, parasitario por Toxoplasma gondii principalmente, y farmacológico por fenitoína y carbamazepina. El principal causante de la mononucleosis infecciosa es el virus de Epstein-Barr, con un 80 y 90% de los casos. Esto ocurre en todas las edades, principalmente adolescencia o adultez temprana. Las glándulas salivales se reconocen como el reservorio y participan en la transmisión del virus por vía orofaringia, la cual es conocida como la enfermedad del beso. Esta infección suele ser asintomática y en el caso de presentar síntomas podemos encontrarnos con fiebre, faringitis y adenopatías. Enfocándose en el agente del caso, es decir, citomegalovirus, este se presenta en menor frecuencia y sus síntomas suelen ser más leves. Afecta tanto a adolescentes como a adultos con un rango más amplio de edad y más del 40% suele ser sobre los 30 años. El virus ataca principalmente a las glándulas salivales. En aquellos pacientes con inmunodeficiencia, la infección puede pasar de grave a fatal, al igual que los fetos durante el embarazo, y es una infección subclínica asociada a procesos linfoproliferativos, pero en inmunodeprimidos puede seguir replicándose y ser asociados al linfoma de Burkitt, entre otros. Dentro de la epidemiología, la tasa de seropositividad en la población general en los países desarrollados oscila entre los 40 y el 80%, siendo mayor el número de sujetos de más edad e inmunocomprometidos. Específicamente, citomegalovirus es responsable de al menos del 8% de los síndromes mononucleósidos. Se transmite por contacto directo con fluidos biológicos o secreciones corporales. Sus vías de contagio son varias, como oral y sexual, y el periodo de incubación es de 4 a 8 semanas.
Al enfocarse según el virus, la fisiopatología para el virus de Epstein-Barr ocurre por medio de su ingreso a la célula uniéndose al receptor de CD21, alterando el linfocito B y el epitelio de la orofaringe y cuello. Luego, los linfocitos B generan la expresión de CD23, que es un receptor para factor de crecimiento del linfocito B. Todo esto va a producir que el genoma del virus ingrese al genoma celular, generando linfocitos B inmortalizados, que no mueren fácilmente. Esta infección va a ser regulada por el linfocito T. Los linfocitos B que estaban en la etapa latente se pueden reactivar y volver a secretar el virus de Epstein-Barr y contagiar a otra persona. Se denomina autolimitada porque el virus solo persiste dentro de los linfocitos B que hayan sobrevivido y no al ADN. Por lo tanto, si en algún momento se eliminan todos los linfocitos B, se puede liberar del virus. Todo dependerá del estado inmunológico del huésped. Mientras, la fisiopatología para citomegalovirus describe su ingreso a la célula por dos vías, una endocítica y otra no endocítica. En el primer caso, el virus se unirá a través de la glicoproteína de superficie Gb a las células epiteliales y endoteliales formando un complejo GH-Gl a través de un proceso dependiente del pH bajo, y hará ingreso a la célula hasta el núcleo donde comenzará a replicarse. En el segundo caso, la vía no endocítica o fusión directa es independiente del pH del medio y aquí la entrada del virus a los fibroblastos está iniciada por la unión de la proteína Gb asociada a un virión, a un receptor de superficie celular aún no caracterizado, seguido de la fusión con la membrana celular requiriendo de otras tres glucoproteínas, que son GH, Gl y GO. El citomegalovirus ingresa a las células por una de las vías mencionadas. La envoltura de la membrana se fusiona con la membrana celular, liberando nucleocápsides que se traslocan al núcleo, donde es liberado el ADN viral. Esto inicia la expresión de genes IE1 e IE2 y sigue la replicación viral y maduración en paralelo de la función de síntesis viral. Este proceso implica la encapsulación del ADN viral replicado como cápsulas que luego se transportan desde el núcleo al citoplasma. La envoltura secundaria ocurre en el citoplasma en el compartimiento intermedio del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Esto es seguido por un complejo proceso de envoltura y egreso final en dos etapas que conducen a la liberación del virión por exocitosis en la membrana plasmática. Sobre el diagnóstico, para estar seguros debemos preguntarnos cuándo sospechar de la mononucleosis infecciosa por citomegalovirus. La respuesta es cuando hay presencia principalmente de fiebre, astenia y adenopatía cervical, y con menor frecuencia de faringitis. Además se puede presentar también hepatitis y rash cutáneo. El diagnóstico en laboratorio debemos realizar las siguientes pruebas. Hemograma, con una presencia mayor al 10% de linfocitos reactivos, pruebas serológicas enfocadas en la detección de anticuerpos de clase IgG e IgM para citomegalovirus con resultados reactivos, los cuales pueden estar presentes en varias etapas de la infección. Estas pruebas no se recomiendan para personas inmunosuprimidas. Antigenemia para citomegalovirus y cultivo viral. Se pueden realizar también otras pruebas adicionales como detección precoz de antígenos en cultivos virales, amplificación de fragmentos génicos mediante PCR, pruebas de ELISA e inmunoblot. Si bien en casos típicos de mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos son bastante fáciles de diagnosticar, el problema se plantea cuando las manifestaciones clínicas son atípicas o los anticuerpos heterófilos negativos. Por esto se necesitan realizar pruebas diferenciales para investigar la posibilidad de una infección por otro tipo de virus o faringoamigdalitis estreptocócica. Es adecuada también una medición de IgM contra la cápsida del virus de Epstein-Barr para verificar la presencia de este virus. El tratamiento no se enfoca en la mononucleosis como tal, sino en medidas de cuidado general y la sintomatología. Al paciente se le recomienda mucho reposo y descanso en cama para que la fiebre pueda remitir con máxima rapidez y los ganglios linfáticos se alivien. Idealmente una semana y luego ya reposo relativo. Evitar actividades con riesgo traumático por posible rotura del vaso en el caso de que éste esté con aumento de tamaño. Una hidratación y alimentación blanda, además de instruir en consulta precoz en el servicio de urgencia más cercano en caso de dolor o masa en el hipocondrio izquierdo, o mialgia izquierda o dificultad importante para tragar o respirar. El enfoque sintomatológico se refiere a que si hay fiebre, cefalea, faringitis o malestar, se recomienda paracetamol y antiinflamatorios como ibuprofeno cada 8 horas. En aquellos con manifestaciones muy severas como miocarditis y colitis por citomegalovirus se puede utilizar ganciclovir endovenoso en paciente hospitalizado. Y para disminuir la excreción del virus se usa aciclovir y corticoide. Esto no afecta al curso de la enfermedad.
El seguimiento debe realizarse por un mes para evaluar posibles complicaciones como sobreinfección estreptocócico, rotura esplénica, principalmente en el día 4 al 20 de la enfermedad, angina oclusiva, encefalitis, trombocitopenia y neutropenia transitoria. En el caso de presentarla, se debe derivar oportunamente y si se presenta infección estreptocócica, tratar con antibióticos. Referente a un pronóstico de la infección explicada, este suele ser autolimitado. La enfermedad tiene una duración variada y la fase aguda persiste alrededor de 2 semanas. De los pacientes, un 20% puede regresar a escuela o trabajo en una semana y un 50% requiere 2 semanas, mientras el cansancio puede persistir varias semanas más o hasta un 10% de los casos varios meses. La tasa de mortalidad es menor a 1% y se debe a las complicaciones. Como conclusión, podemos decir que la mononucleosis infecciosa por citomegalovirus es de baja incidencia, alrededor del 8%, siendo la más frecuente por el virus de Epstein-Barr, por lo que su diagnóstico a través de las pruebas serológicas es crucial para poder diferenciarla, sumando a estas las características clínicas. Si bien, para una persona inmunocompetente, esta infección no se desarrolla de manera grave y con tratamiento adecuado y siguiendo indicaciones se puede recuperar, siendo por el contrario para un paciente inmunocomprometido, puede causar complicaciones graves que puede ser riesgosa debido a su estado. Bibliografía utilizada para el análisis del caso y bibliografía de las imágenes utilizadas. Ahora presentaremos el esquema del caso. Leandro, de 29 años, presenta el examen clínico faringitis, linfoadenopatía laterocervical, ruido áspero al respirar y fiebre. En exámenes destaca el estado de anemia, trombocitopenia, leucocitosis y linfocitos reactivos con 23%, mientras que la serología y reactividad para anti-CMV IgG y IgM, anti-BB IgG y anti-ABN IgG. Con esto, el diagnóstico es mononucleosis infecciosa cuya causa principal es el virus de Epstein-Barr seguida de citomegalovirus, pero basándonos en las pruebas serológicas llegamos a que la infección se asociaba a citomegalovirus ya que hay presencia de anti-IgG como IgM, lo que indica un cuadro infeccioso agudo activo, mientras que el virus de Epstein-Barr presenta anticuerpos de clase IgG indicando una infección pasada y reactiva por el anti-ABNA. Como se mencionó, la etiología puede ser por VEV, CMV, otros virus, parásitos e incluso medicamentos. La epidemiología asociada a CMV es del 8% de los casos por mononucleosis. En la fisiopatología para CMV presenta dos vías de ingreso. Luego se fusiona con la membrana celular, liberando nucleocápsidas que se translocan al núcleo, liberando el ADN viral y expresando genes IE1 y 2. Se replica y madura en paralelo a la función de la síntesis viral. Se encapsula el ADN viral replicado y se va al citoplasma donde ocurre la envoltura secundaria, llegando al aparato de Golgi. Finalmente se libera el virión por exocitosis en la membrana plasmática. En diagnóstico clínico debe haber fiebre, astenia, adenopatía cervical y en laboratorio encontramos en el hemograma con más del 10% de linfocitos reactivos, en la serología con detección de anticuerpos de clase IgG y IgM para CMV y cultivo viral y antigenemia para CMV. Su tratamiento se enfoca en el reposo, evitar traumatismos e hidratarse y para el control de síntomas paracetamol y ibuprofeno. Se realiza el seguimiento por un mes a la espera de alguna complicación, pero generalmente hay un pronóstico positivo. Muchas gracias.